Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar desarrollando algunos modelos de la física matemática. Habíamos hecho anteriormente un par de modelos mecánicos. Hemos hecho ya un modelo de difusión térmica o conducción térmica. Ahora vamos a ver un modelo de difusión. Entonces, el problema a plantear va a ser el siguiente, el día de hoy. Vamos a ponerle 1. Tenemos nosotros una sustancia con concentración por unidad de volumen. Aquí tenemos U. Profesor, Sí, dígame. con concentración se refiere a concentración de masa, ¿verdad? O de carga. En este momento estamos hablando de concentración de masa. ¿Está bien? Si trabajamos con concentración, también podría ser de concentración de carga, y en ese tendríamos que tener, lógicamente, agregarle las características electrostáticas o electrodinámicas. En este momento no vamos a ver eso. Por concentración por unidad de volumen, U de RT. Esta sustancia se difunde. ¿Está bien? Podemos, se difunde, se propaga en un medio que ocupa la región, y aquí le ponemos omega, que pertenece a nuestro espacio tridimensional, que tiene una frontera S. Jóvenes, con frecuencia nosotros las fronteras las representamos de esta manera, con una derivada por la región, teniendo en cuenta que esa derivada por la región nos va a definir ciertos planos tangentes. ¿Está bien? Eso más adelante van a ver con mayor fundamento en otras asignaturas esta notación, pero es muy utilizada. Profesor, sí, dígame. Ese símbolo, no me acuerdo la letra griega, gamma, ¿no? Este es Que omega. pertenece a R cubo, omega, digo, vendría a ser un plano. Es plano una, curvo. es una región. Es una región. Este es omega y este es su frontera S. Todo está en R al cubo. Entonces, dependiendo del tipo de problema, en estos casos normalmente son volúmenes. Pero podría ser una superficie. ¿Está bien? No tiene huecos, nada. ¿A qué te refieres con huecos? O sea, superficies conexas, no conexas. No. A ver, aquí podríamos estar hablando de que es una región simplemente conexa, y ustedes ya cuando han visto variable compleja, ven que cuando una región es múltiplemente conexa, siempre podemos nosotros, digamos que no es conexa, podemos poner aquí una línea imaginaria que lo une, y esto viene así y esto viene así. Entonces, aquí nosotros vamos a tener un sentido de giro y eso termina siendo simplemente conexo. Pero nosotros no vamos a trabajar ahorita, en este momento, con esa forma. Más adelante sí vamos a precisarlo, ¿correcto? ¿A eso iba la pregunta? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces tengo una sustancia que tiene esta concentración U y se difunde dentro de esta región. Esa región, o sea, se difunde en esa región con coeficiente
de difusión D. Un coeficiente de difusión D. Ahora, aparte, continuando con esto, nosotros tenemos lo siguiente. Sobre el medio, vamos a decir que el término sobre está mal, pero bueno, actúan fuentes, es decir, más que sobre en el medio, voy a poner en el medio. En el medio actúan fuentes. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, atendiendo un poco a la pregunta que acaba de hacer su compañero. Cuando nosotros tenemos fuentes, normalmente las fuentes son puntos de discontinuidad. Entonces, si aquí hay una fuente, o sea, tenemos fuentes, normalmente lo que hacemos nosotros es trazamos pequeñas regiones alrededor para poder aislarlos. Y la región que era simplemente conexa cuando no hay fuentes, podemos volverla una múltiplemente conexa, aislando esos puntos de las fuentes. ¿Está claro? Bien, entonces continuemos. En el medio actúan fuentes que emiten por unidad de volumen y de tiempo, o sea, por unidad de volumen y por unidad de tiempo, una masa, atendiendo a la pregunta que hizo su compañero, si estamos hablando de masas o de cargas, una masa Q dRT de la sustancia en cuestión. Entonces, ese es el problema. ¿Está claro? Ese es el problema. En todo caso, esta es la situación, dígame. ¿El coeficiente de difusión qué mide? ¿La resistencia del medio a difundirse o qué? En un momentito lo vemos, ¿está claro? En un momento lo vemos. ¿En qué consiste ese coeficiente de difusión? Bien, entonces lo que nos piden es establecer el problema o plantear el problema para determinar la concentración. Para establecer la concentración. Esto, jóvenes, para un tiempo t mayor que 0. ¿Está bien? La concentración para un tiempo t mayor que 0 si la concentración inicial es, y en este caso vamos a poner U sub 0 de R y se realiza bajo una de las siguientes condiciones de frontera. Aquí vamos a tener tres posibles opciones. A, que la concentración en la frontera es un mu P, T, donde este P es un punto que pertenece a la frontera. Es decir, tengo que en la frontera la concentración está definida por medio de alguna función. B,
la densidad de flujo en la frontera, bueno, lógicamente, cuando hablamos de la densidad de flujo, es de la sustancia, en mención en la frontera, cuando nos referimos, jóvenes, en la frontera es la cantidad que está fluyendo a través de. ¿Está bien? Vamos a ponerlo mejor para que quede claro, no haya confusión. A través de la frontera. Y esto, jóvenes, vamos a decir que es un Q de P, T, donde el P pertenece a la frontera. Entonces tenemos estas dos condiciones. Vamos a tener una tercera condición posible en este caso. Y vamos a decir lo siguiente. Ahí tenemos esto. Vamos a decir que la densidad de flujo a través de la frontera, en este caso vamos a decir que es proporcional. Es proporcional a la diferencia de concentraciones a ambos lados de la frontera S. ¿Está bien? Aquí, como es proporcionalidad, tenemos que definir el coeficiente de proporcionalidad nosotros le vamos a llamar alfa de R. Jóvenes, aquí nosotros podemos definir lo que son membranas permeables o semipermeables, o fronteras permeables o semipermeables. Cuando hablamos de permeables es que permite el flujo tanto en una dirección como en el otro. Cuando hablamos de semipermeables es cuando permite el flujo solamente en una dirección. ¿Está bien? Entonces, ese coeficiente es alfa. Y la concentración fuera de nuestra región omega en los puntos de la frontera, ¿está bien? En los puntos de la frontera, vamos a decir nosotros que es igual a un nu de P, T, donde P pertenece a S. Jóvenes, si este mu nos representaba la concentración dentro, este nos representa la concentración fuera, evaluados en los puntos de la frontera, es decir, tenemos una diferencia de concentraciones. Ese es el problema, jóvenes, que nosotros tenemos que plantear. ¿Está bien? Ese es el problema que tenemos que plantear. ¿Alguna consulta? Bueno, no hay... Sí, profesor, sí, dígame. ¿Cuál era la concentración fuera y cuál era dentro? Esto es dentro, o sea, es en la frontera por dentro. Y esta va a ser en la frontera por fuera. Claro, ahí no me cabe claro, profesor. La frontera por dentro se refiere en un punto que pertenece a ambas caras. O es que esa superficie tiene un espesor y es por dentro. No entiendo esa parte. Desde el punto de vista físico,
cualquier superficie tiene un espesor. ¿Está claro? Cualquier superficie tiene un espesor. Yo tengo ahorita un papelito. No sé si lo están viendo. Ahí está. Tengo un papelito. Este papelito tiene un espesor. ¿Está claro? Muy delgado, pero tiene un grosor. Yo puedo hablar de un valor en este punto evaluado por fuera y en este mismo punto evaluado por dentro. ¿Está claro? Entonces tengo esas dos evaluaciones en la frontera. Si hubiese continuidad, los dos valores son el mismo valor, pero con mucha frecuencia será que esta frontera, por muy pequeña que sea, genera discontinuidades, o sea, porque yo no puedo seguir libremente de un lado al otro, ¿está claro? La frontera me lo impide, entonces hay una discontinuidad y eso genera una diferencia. Ahora, ¿esa discontinuidad es espacio vacío? ¿cómo que espacio vacío? No, es que es una diferencia en el punto hay un salto. Ustedes han visto el campo eléctrico, por ejemplo. Cuando ustedes tienen el campo eléctrico en una frontera, tienen de que el valor del campo eléctrico por fuera es diferente al valor del campo eléctrico por dentro y va a haber una discontinuidad en las componentes normales. Las componentes transversales son la misma, pero las normales cambian. Por eso se dan los fenómenos de difracción. Pero es en el mismo punto. ¿Está claro? No sé si ha quedado entendido. Sí, profesor, ¿y de la temperatura qué se podría hablar ahí? Es, El flujo de calor. Eso lo hemos visto en la clase pasada, justamente. Tenemos un flujo de calor, en ese caso se da flujo de calor y tendríamos una temperatura interna y una temperatura externa y según la ley de Newton, nosotros tenemos un intercambio térmico. En el caso de calor sería intercambio térmico, en este caso es un intercambio de sustancia. La forma en que, por ejemplo, las células respiran es justamente porque tenemos membranas permeables. Muchas de ellas, ya es un proceso un poquito más complejo, no mucho, se da porque hay una diferencia de concentraciones dentro y fuera, pero no solamente diferencia de concentraciones de masa, también hay diferencia de concentraciones de carga. En un lado tenemos mucho sodio, en el otro tenemos mucho potasio, y esa genera un potencial electrostático que facilita el flujo hacia un lado o hacia el otro dependiendo de las concentraciones. Entonces son procesos que tienen que estudiar jóvenes. Esto, disculpas, para acabar, simplemente estoy tratando de presentarles el modelo. La física tienen que estudiarlas ustedes aparte, por favor. ¿Está claro? Yo les voy a explicar un poco, pero tengan en cuenta que el tiempo que tenemos es medido. No puedo desarrollar teorías físicas en este curso, que es un curso de matemática, que sirve de soporte a la física. Dígame. Profesor, ¿esos cambios de concentración de masa implican también que va a haber diferencia de temperatura o son descripciones completamente independientes? En este caso no tenemos nada que ver con temperatura. Este caso es masas, difusión, nada más. Modelo de conducción térmica lo vimos en la clase pasada. Modelo de difusión estamos viendo ahora. A lo que voy es lo siguiente. Estos modelos de fenómenos completamente distintos, la conducción térmica por un lado y la difusión por el otro, se describen matemáticamente con el mismo tipo de ecuaciones. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Que la misma herramienta matemática, la misma ecuación matemática me sirve para describir y solucionar problemas de áreas de la física que son completamente distintas, que tienen origen distinto, pero su comportamiento es análogo. ¿Está claro? Sí,
Muy bien, entonces eso es lo que buscamos. Tengan en cuenta, no tengo por qué meter calor acá. ¿Puede haber calor? Sí puede haber calor. ¿Puede haber carga? Puede haber carga. Y el problema puede ser un problema de difusión que se debe tanto a diferencia de temperaturas. En ese caso hablamos de convección. La convección es un proceso de difusión también en el cual participa la temperatura. Podemos hablar de cargas, en fin, podemos hacer mucho más complejo este problema. Nosotros ahora queremos plantear simplemente las formas más básicas. Más adelante, en su práctica ya profesional, ustedes encontrarán esos diferentes tipos de problemas. Bien, vamos a solucionar. Bien, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, tengamos en cuenta de que este URT hemos dicho que es la concentración. Y tengamos en cuenta que concentración significa que es la masa por, vamos a ponerlo así, masa que se difunde en el medio, o en todo caso, mejor así, disculpe, por unidad de volumen del medio. Es decir, nosotros aquí estamos teniendo en cuenta lo siguiente, es la masa de la sustancia que se está difundiendo con respecto al volumen total, no de la masa, sería eso la densidad, sino del medio en el cual se está difundiendo. Entonces, viendo o recordando lo que hicimos la clase anterior, nosotros tenemos lo siguiente, que la ecuación para definir la función U, que es justamente nuestra incógnita, se halla de la ley de conservación, en este caso, de la masa. La clase pasada vimos de que cada vez que tengamos una sustancia que en alguna región se conserva, va a estar regida esta conservación por la siguiente ecuación. La concentración o la variación de la concentración con respecto al tiempo es igual a la divergencia del flujo de la sustancia más la carga, más las fuentes Q. Disculpen, creo que aquí me he olvidado. No, acá está. Más las fuentes Q. Está bien, pensé que me había olvidado de escribir. Ahora, y aquí viene lo importante. Profesor, esa es divergencia, ¿no? Divergencia. Divergencia del flujo. Del flujo. Flujo de sustancia a través de la sustancia, de la frontera. Y aquí lo importante es lo siguiente. Donde las funciones U de RT y Q de RT están relacionadas por la siguiente expresión. El flujo de una sustancia
a través de una pared es igual a menos d gradiente de U. Esto, jóvenes, es lo que se conoce como la primera ley de Fick. La primera ley de Fick. ¿Qué es lo que nos dice la primera ley de Fick? Lo que acabo de mencionar. El flujo, yo tengo aquí una región, digamos omega 1, una región omega 2, tengo la frontera S que nos lo separa. Entonces el flujo de alguna sustancia de una región a otra, ¿está bien? De una región de alta concentración, digamos que aquí tengo una concentración 1, una concentración 2, de tal forma que N1, la concentración en 1 es mayor que 2. Entonces, nosotros tenemos que el flujo va desde una región de alta concentración hacia una región de baja concentración, con una intensidad, o sea, el valor, ¿está bien? Va con una intensidad que es proporcional al gradiente de esa concentración. Tengan en cuenta lo siguiente, imaginen que esta frontera no es, digamos, una línea, sino que tiene algún tipo de, a ver, ¿cómo decirlo? Disculpen, jóvenes. Tiene algún tipo de grosor. Entonces, si tiene algún tipo de grosor, nosotros vamos a ponerle que este grosor es un delta de X y vamos a tener entonces de que ese flujo de concentración, ¿está bien? Ese flujo de concentración va a estar dirigido de dirección que es proporcional, vamos a poner aquí el símbolo de proporcionalidad mejor, que es proporcional ¿a qué? A la diferencia de las concentraciones con respecto a este valor, al delta de X. Esto, jóvenes, es lo que nosotros conocemos como gradiente. Cuando pasamos el delta X al límite, nosotros lo que vamos a obtener es de que esto, disculpen, aquí da 1, de que esto es muy pequeño y esto va a tender entonces a el diferencial de n con respecto a x. Pero fíjense, aquí está diciendo que voy de un momentito. Sí, de 1 a 2. ¿Está bien? Profesor, sí, dígame. Ese flujo de concentraciones es flujo cuando las concentraciones son iguales. Si las concentraciones son iguales, no significa que se detiene, significa que estamos en un estado estacionario. Es decir, que no me puedo dar cuenta que hay flujo, porque siempre va a haber flujo, pero en promedio es 0. ¿Está claro? Siempre hay flujo, pero en promedio es 0. Eso también pasa con la temperatura. Yo tengo acá, así es, yo tengo acá una frontera invisible. Donde está mi mano hay una frontera invisible y tengo gas que viene de este lado y tengo gas que viene de este otro lado. Entonces, estos gases que vienen de este lado y de este lado, en principio, o temperatura, si yo saco la mano, no me puedo dar cuenta. Para mí, la temperatura es la misma a ambos lados. Lo que pasa es que es estacionario. Ahí hablamos de casos estacionarios. Bien, entonces, jóvenes, nosotros tenemos que el flujo es proporcional. Esta D es el coeficiente de proporcionalidad y el menos me dice que estoy yendo de la parte de mayor concentración a la de menor concentración. ¿Por qué? Porque el gradiente toma signo positivo cuando va de menor a mayor y esto está yendo de mayor a menor.
Lo mismo que pasa para el caso de la conducción térmica. ¿Está claro? Es decir, la ley de Fourier. Este es el equivalente de la ley de Fourier, pero para procesos de difusión. Esto que está acá es lo que conocemos como el coeficiente de difusión. ¿Está claro? Respondiendo a la pregunta que hicieron anteriormente. Entonces, reemplazando esta expresión acá, obtenemos la ecuación de difusión térmica, que es la siguiente. La primera derivada de la función U, la concentración con respecto al tiempo, es igual a la divergencia de el coeficiente de difusión multiplicado por el gradiente de U más lo que generan las fuentes. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces ya tenemos la ecuación. Jóvenes, es sumamente sencillo cuando nosotros entendemos cuál es el fundamento principal que rige el proceso. En este caso es una ley de conservación de la sustancia. En este caso masa, la clase anterior era calor. ¿Está bien? Entonces, continuemos. Necesitamos plantear. Y plantear significa señalar, dar las condiciones adicionales. En este caso, las condiciones, bueno, más que condiciones, condición inicial. ¿Por qué solo uno? Porque tenemos una sola derivada con respecto al tiempo. Va a ser de que el valor de la concentración en el momento inicial es 1 sub 0, que depende de cada punto de la sustancia. Y cuando hablamos de condiciones de frontera, nosotros tenemos que tener en cuenta, disculpen jóvenes, tenemos que tener en cuenta una de estas. Entonces vamos a ver, si tenemos el caso A, nos dicen lo siguiente, que la concentración en los puntos de la frontera es igual al valor mu que toma la función mu en los puntos de la frontera, cuando P pertenece a S. Esa es la primera condición. La segunda condición, vamos a ver qué es lo que nos decía. Que la densidad de flujo de la sustancia a través de la frontera es igual a esto. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que la densidad de flujo a través de la sustancia es igual a un Q. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, de la frontera. Entonces, aquí tenemos una densidad de flujo que es igual a esto. Voy a escribir esto. Si escribo eso, es igual a menos d gradiente de U. Sin embargo, es a través de la frontera, y a través de la frontera solo nos interesa la componente normal. Por eso voy a multiplicar escalarmente por la normal y vamos a escribir nosotros lo siguiente. Aquí, multiplicando por la normal, aquí tengo Q.n. La normal en el punto P, porque estoy evaluando en un punto P, va a ser igual a menos, voy a poner un K, derivada de U con respecto a N, teniendo en cuenta que la derivada de U con respecto a N no es otra cosa que la derivada direccional de U con respecto a la normal externa, en este caso. Y todo esto evaluado en la frontera. Esto lo voy a escribir acá. Menos K. Es evidente, jóvenes, que en este caso, disculpen, no, menos D es, disculpen, menos D, no estoy multiplicando, sí, menos D, derivada de U con respecto a la normal, esto evaluado en los puntos de la frontera, y tiene que ser igual al producto escalar de Q, evaluado en PT,
multiplicado por la normal en ese punto P. P pertenece a la frontera. Y el tercer caso que nos decía la densidad de flujo, entonces es de nuevo a lo mismo, pero nos dicen que en este caso es proporcional a la diferencia, ¿está bien? Es proporcional a la diferencia de concentraciones a ambos lados. Es decir, nos están diciendo lo siguiente, que la densidad de flujo, esto que está acá, es proporcional a la diferencia de concentraciones, es decir, es igual a U, U menos nu, que es la concentración fuera. Todo esto, jóvenes, ya una vez que lo escribimos, ya esto no lo necesitamos, nos va a dar un menos igual d derivada de u con respecto a n evaluado en la frontera igual a un alfa, y tenemos la concentración evaluada en la frontera menos la concentración por fuera, pero también evaluado en la frontera. P pertenece a S. En todos casos, jóvenes, esta N es la normal externa. ¿Quedó entendido? Profesor, ¿el símbolo D qué significaba? El D mayúscula. El coeficiente, ¿verdad? Coeficiente de difusión. ¿Ese coeficiente, profesor, es constante o puede variar de acuerdo a la superficie? Varía de acuerdo a la superficie en cada punto, o sea, es bastante complejo. Nosotros con mucha frecuencia lo tomamos esto como un valor constante. Ya casi siempre viene como dato. Eso va a venir como dato, o viene como dato su valor si es constante, o viene como dato la función que lo define para el problema que estamos trabajando. Porque también depende de la sustancia, del medio y de la sustancia. ¿Está claro? Profesor, disculpe. Sí, diga. Solo para confirmar, en UT es igual a divergencia, es menos de gradiente de 1. ¿Acá? Sí. En la de abajo, o sea, es divergencia de menos de gradiente de 1. Sí. Si no, sí. Así debe ser. Gracias, profesor. De nada. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Hay o no hay preguntas? ¿El Q mayúscula, profesor, qué es? El Q mayúscula es la cantidad de masa por unidad de sustancia o por unidad de volumen del medio que se le está inyectando por acción de las fuentes. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Es decir, es la potencia de las fuentes. Ese es el término que se suele utilizar. Es la potencia de las fuentes. ¿Está claro? Profesor, ¿en qué libro profundiza un poco más este concepto de la ley de Fick? La ley de Fick. Esto lo pueden encontrar en libros de propagación de calor, también en procesos de dinámica de fluidos. Ahí ustedes pueden encontrar algo, ¿no? Y en algunos libros de biología, biofísica, donde se ven los procesos de la alimentación celular.
En esos ustedes lo pueden encontrar. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. A ver. Vamos a ver otro ejemplo bastante sencillo. Vamos a ver otro ejemplo bastante sencillo, en el cual nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a pedir obtener la ecuación de difusión de un gas en un tubo con superficie lateral permeable. Y hemos dicho que la permeabilidad está asociado a este coeficiente alfa. ¿Está claro? Este coeficiente alfa, que lo que nos está dando es la forma en que se da el intercambio de sustancia. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros, a ver, déjenme hacer un pequeño dibujito. Profesor, los químicos profundizan más este tema, ¿cierto? También esto se ve en química, sí. También puedes encontrarlo algo en algún libro o texto de química, de hecho. Entonces, a ver. Vamos a... A ver, vamos a hacer un pequeño dibujito acá. Entonces tenemos nosotros un tubo. Es un pequeño tubo. A ver, disculpen, déjenme cuadrarlo bien esto. Ya está. Tenemos entonces nuestro tubo. Por el tubo está circulando un gas, entonces nos están pidiendo que hallemos la ecuación de difusión. Para esto hacemos lo que siempre se hace, jóvenes, tomamos una pequeña región de este tubo, por ejemplo acá, esa pequeña región, aquí, y vamos a tener de que esta es la región S en una determinada región. Vamos a considerar que es un tubo cilíndrico homogéneo, puede ser un tubo que puede ser cuadrado inclusive. Tenemos este delta de X. Ese es circular, ¿verdad? En este caso sí, estamos considerando una sección circular, pero podría ser no un tubo redondo, podría ser un tubo cuadrado. ¿Está claro? Tenemos un tubo cilíndrico en este caso, es lo que he dibujado, no necesariamente es así. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros necesitamos ver. Entonces, comenzamos por la ley de continuidad. ¿Está bien? La ley de continuidad, ¿qué nos va a decir? Igual, tenemos concentración y vamos a tener U. Vamos a considerarlo con respecto al tiempo. Entonces, la concentración en un punto X, el punto X es un punto, digamos, que está al medio y este delta X me da lo que pasa en sus contornos, en sus vecindades, y ese delta de X finalmente lo vamos a llevar hacia el punto X. Entonces,
la concentración o la variación de concentración, aquí es S delta de X menos U X, T S delta de X. Esto, jóvenes, cómo está variando por unidad de tiempo. ¿Está claro? Cómo está variando por unidad de tiempo. Esto tiene que ser igual. Estamos diciendo que la parte lateral, ¿está bien? En principio es permeable y además será un proceso de difusión. Entonces, si será un proceso de difusión, eso va a ser igual a menos de UX evaluado en X, T, y eso por un delta de T. Eso es cuánto se está difundiendo y esto el tiempo. ¿Está claro? Más de UX, y aquí tenemos X más delta de X, T, por delta de T. Entonces tengo por un lado la difusión y por el otro lado la difusión. Eso es lo que nosotros estamos considerando. Adicionalmente, como hemos dicho, hay un flujo a través de las paredes laterales. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente, más alfa P delta de X. Jóvenes, el P en este caso es el perímetro, ¿está claro? Es el perímetro de la sección lateral. P, entonces perímetro por delta de X me da esta área, que es a lo largo de la cual se da el intercambio, y tenemos mu de X, T menos U de X, T. Y esto en un tiempo delta de T. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que venimos haciendo antes. Esto que está acá no es otra cosa que la derivada de U con respecto a T por delta de T por S por delta de X. Entonces, nosotros podemos ya tomar esto acá. Tengo delta de T. Esto es igual a estos dos. Delta de T, delta de T, delta de T. Todos los delta de T se van. Entonces podemos nosotros, una vez que hemos simplificado, escribirlo de la siguiente manera. El delta de T y el delta de X lo tienen todos. Aquí obtengo delta de X. ¿Está claro? Esto menos esto me va a dar un delta de X. Entonces vamos a tener un D, segunda derivada de U con respecto a X, delta de X por delta de T. Todos los delta X y delta T los eliminamos y obtenemos, en este caso, entonces voy a poner eliminando delta de X por delta T y haciendo, una vez que lo hemos eliminado, nosotros hacemos de que estos dos valores, delta de X tiende a 0 y delta T tiende a 0, eso es lo que nos da justamente las segundas derivadas. Obtenemos U de T es igual a D U X X menos alfa P sobre S U menos mu. Y eso, jóvenes, es la ecuación de difusión en este caso. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas con respecto a los modelos de difusión, ahí quedamos.